Ok, bienvenidos a una clase más del curso de Física de Partículas 1 en este segundo semestre de 2021, a nuestra antepenúltima clase creo yo. Ya no, ni siquiera sé el número, pero es nuestra antepenúltima clase de este semestre. Y hoy día lo que vamos a hacer es profundizar en el modelo estándar. Vamos a profundizar en el modelo estándar. Vamos a... sí, vamos a comenzar discutiendo la unitariedad del modelo. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero la unitariedad ha sido un tema recurrente en este curso. ¿Se han fijado en eso? Claro, creo que lo mencionó cuando estábamos viendo hasta qué límite era válido la teoría de Fermi, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo mencionamos ahí y eso nos llevó a la posibilidad de tener una teoría con bosones intermediarios y luego al analizar la unitariedad de ese modelo nos dimos cuenta que teníamos que introducir, además de los bosones cargados, teníamos que introducir un bosón intermediario neutro y descubrimos las corrientes neutras débiles. Así es que la unitariedad ha sido sumamente importante en este curso. Ha sido un argumento importante. Y la razón es que una teoría sea unitaria es un requisito importante para que sea una teoría consistente. La pérdida de unitariedad significa que en algún momento tu mecánica cuántica deja de funcionar. O sea, la teoría deja de estar bien definida como teoría cuántica. Así es que si queremos una teoría que tenga alguna posibilidad de ser teoría fundamental, tenemos que pedirle que sea unitaria. Si no es unitaria, no está todo perdido. Significa simplemente que es un modelo efectivo, una teoría efectiva, y que vale hasta cierto punto solamente. Yo mismo he trabajado con teorías que no son unitarias, pero que violan unitariedad a un rango suficientemente alto de energía, cosa que no tenga que preocuparme de ello en el LHC, cosas por el estilo. Y entonces sé que esa teoría que estoy proponiendo no es una teoría fundamental, sino que tiene que ser completada en el ultravioleta. Profe, ¿Sí? se dice entonces que el polo de Landau, hay que ser un tema que estamos viendo hace poco, ¿Ya? nos expresa que la unitariedad del modelo deja de ser válida hasta una escala ridículamente alta de energía, ¿cierto? Ya. El polo de Landau es una cosa ligeramente distinta. El polo de Landau tiene que ver con la escala a la que alguna constante de acoplamiento se hace infinita, diverge. Ahora, ok. En el modelo estándar, ya que entramos en esto. Ok. En el modelo estándar completo, o sea, cuando tú tienes SU3 de color, cruz SU2, left, cruz
U1. Supercarga. Tú tienes tres constantes de acoplamiento y tú deberías ver qué pasa con ellas. Comencemos con SU3. En SU3, para SU3, Q cuadrado de aquí, alfa de Q cuadrado. Tú tienes algo así. Y en principio tú tienes un polo en un GB, más o menos. Pero este no es verdaderamente un polo de Landau. Lo único que te dice eso de aquí es que a esta escala tu teoría ya no es perturbativa. De hecho, aquí tú tienes cosas como confinamiento, más fenómenos no perturbativos, que hacen que QCD perturbativa no valga. ¿No? O sea, aquí tú tienes otros fenómenos provenientes de esta misma teoría, de SU3. Entonces, en realidad, aquí no hay un problema. Es simplemente que no estamos sabiendo calcular bien nuestra teoría de perturbaciones, no vale más. ¿Ok? Otra cosa interesante es lo que sucede con la constante de acoplamiento de SU2. Porque la constante de acoplamiento de SU2, o sea, alfa de SU2, también debería tener una divergencia a bajas energías. Pero ¿qué sucede? Antes de que ocurra esta divergencia, digamos, qué sé yo, por aquí, ocurre la ruptura de simetría. Entonces, la teoría ya deja de ser en realidad SU2L cruz U1 y pasa a ser U1 de electromagnética. Entonces, la teoría entra en un modo distinto, en una fase distinta que se llama la fase de Higgs. Y el hecho de que la teoría entra en la fase de Higgs significa, o sea, eso evita que la carga asociada a SU2L esté confinada. Si SU2L no estuviera rota, entonces a bajas energías tendríamos hadrones débiles. Hadrones de SU2. ¿Consigo darme a entender o no? O sea, parece que no. Si la constante, o sea, a ver, si la simetría SU2 no estuviera rota, entonces a bajas energías también se tornaría fuerte como la interacción fuerte y aparecerían fenómenos como el confinamiento. Y el electrón y el neutrino, por ejemplo, se atraerían y formarían hadrones compuestos de electrones y neutrinos.
¿Está bien eso? Entonces, en ese caso, la constante de acoplamiento primero aumentaría y después disminuye. En ese caso pasaría lo mismo que en el modelo estándar, que en QCD. Tú tendrías a bajas energías una teoría que describiría a los hadrones de CO2. Tú entrarías en una fase no perturbativa de CO2. Pero SO2 nunca alcanza ese comportamiento no perturbativo simplemente porque la simetría se rompe antes. De hecho, se rompe mucho antes de que alcance ese régimen no perturbativo. Y por último, tenemos la interacción U1 y la constante de acoplamiento de U1. Y esta, como es una interacción abeliana, la constante de acoplamiento crece con la energía. Y en principio tiene un polo de Landau. Pero si no me engaño, en el modelo estándar, la escala de ese polo de Landau es mayor que la masa de Planck. Entonces, queda en una región en que tú ya sabes que tu teoría no tiene cómo valer ahí, porque en la escala de Planck tú tienes que empezar a considerar las correcciones debidas a la gravitación cuántica. En la escala de Planck, la gravitación se hace fuerte. Entonces en ese sentido, el modelo estándar está libre de polos de Landau. ¿Conseguí explicarme? Sí. Sí, conseguí. Ya. O sea, eso es una cosa. Y otra cosa un poco distinta es el asunto de unitariedad. Y lo que vamos a hacer entonces es investigar la unitariedad en el modelo estándar. Y los problemas de unitariedad siempre están asociados, o no siempre, pero la mayor parte de las veces están asociados con las componentes longitudinales de partículas de spin 1 masivas. O sea, la frase correcta es la siguiente: siempre que haya partículas de spin 1 masivas, tú tienes que revisar si acaso no hay problema con unitariedad, porque las componentes longitudinales de campos de spin 1 masivos tienden a producir violación de unitariedad, tienden a violar unitariedad. Podrían haber otras causas de violación de unitariedad en la teoría también, pero unos cada vez que ve vectores longitudinales tiene que empezar a oler si es que hay o no violación de unitariedad. Entonces, para lo que se hace en esos casos es revisar los canales de scattering en que aparecen vectores longitudinales. Entonces, lo que yo voy a hacer, no voy a tratar todos los posibles canales, voy a tratar el que debería ser el peor de todos, que es este de aquí. De hecho, uno puede mostrar que si no hay aquí, entonces no hay en ninguna otra parte en el modelo estándar. Y este proceso de scattering a nivel de árbol
está representado por esos 5, bueno, más que 5, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diagramas. Lo que pasa es que hay algunos que los coloqué juntos, como aquí, ¿no es cierto? Aquí hay 2 diagramas, uno con un fotón intermediario y otro con un Z intermediario. Aquí también. Ya. Ahora, el cálculo de esta amplitud es sumamente delicado y se puede hacer a mano, pero es muy desagradable, es difícil, es muy delicado. Por eso es que coloqué en el apéndice F el código en máxima. Aquí están definidos los invariantes. El D significa el producto punto en el espacio de Minkowski, ¿no? El producto entre 2 vectores en el espacio de Minkowski. Defino los índices, defino cuáles son cantidades escalares, defino los vectores de polarización. Aquí tengo funciones que definen los vértices y los propagadores. Y aquí voy traduciendo los diagramas. Aquí los diagramas. Luego defino las componentes de los momentos. No voy a entrar en detalle del cálculo en máxima, lo dejo para referencia solamente, y aquí evalúo las distintas amplitudes. Lo importante, lo que me va a importar es el resultado. Y lógicamente usé los vértices del modelo estándar que ya revisamos más arriba. La única modificación que hice fue que en el vértice, en la interacción entre el Higgs y los W, puse una constante de acoplamiento genérica que llamé A. En el modelo estándar, A es G por la masa del W. G es la constante de SU2. Ok. Entonces, uno obtiene el resultado que, como les dije, está calculado en el apéndice F usando máxima. Y la amplitud que resulta es bien grande, pero lo que me interesa es el comportamiento a altas energías. Entonces, hago una expansión de Taylor de la amplitud, suponiendo que esta cantidad es chiquitita, 4 veces la masa del W al cuadrado partido por S, la variable de Mandelstam. Suponiendo que eso es chiquitito. Entonces la serie, que en realidad más que una serie, es una serie de Taylor, es una serie de Laurent, me arroja este resultado. Entonces analicemos este resultado. El primer término, el término en magenta, es el término peligroso. O es el término más peligroso. ¿Por qué? Porque crece con la raíz de S. Y recordemos que la unitariedad de la matriz S obliga a que las secciones eficaces y las amplitudes en particular decrezcan con la energía. O sea, crecer con la energía y crecer proporcionalmente a S es muy malo. Luego hay un término que es constante, que no depende de S. Y luego vienen todos los otros términos que dependen a lo más de 1 sobre S, así es que en el límite de altas energías se mueren. Así es que todos esos términos son seguros. Ahora, fíjense en este término en magenta, que es el término más peligroso. Fíjense que ese término se anula
si es que A es igual a G por MW. Se anula idénticamente, se hace cero, ¡puf!, desaparece. Y A igual a G por MW es exactamente el acoplamiento del Higgs con los W en el modelo estándar. O sea, nosotros ya habíamos visto dos labores que tenía el Higgs y que eran independientes entre sí, bueno, tres labores, ¿no? Romper la simetría, darle masa a los Ws y darle y al Z, y darle masa a los fermiones. Darle masa a los bosones de Gauge y a los fermiones, dijimos, no tenía por qué ser hecho por la misma entidad. Pero los datos experimentales que yo les mostré nos muestran que al parecer sí, el Higgs hace las dos cosas como lo prevé el modelo estándar. Bueno, aquí hay una labor más que hace el bosón de Higgs, que es unitarizar el modelo estándar. El bosón de Higgs, con su acoplamiento tan especial al W, hace posible que el scattering de bosones de Gauge longitudinales sea unitario. Entonces el bosón de Higgs hace cuatro cosas: rompe la simetría, le da más a los bosones de Gauge, le da más a los fermiones y unitariza a la teoría. No hay nada que obligue a que sea el bosón de Higgs el que unitarice la teoría. De hecho, hay otras teorías en que la unitarización se da por un mecanismo muy distinto. Pero en el modelo estándar el Higgs lo hace todo. Por eso el Higgs es tan importante y es tan central en el modelo estándar. ¿Me doy a entender? Sí. Preguntas, comentarios. Parece magia, ¿sí? Sí, ¿de dónde venía que A cuadrado era igual a la masa del W por G cuadrado? Eso no lo recuerdo. Esto, Sí, eso viene de cuando analizamos el lagrangiano del modelo estándar. Justamente cuando analizamos este bicharraco aquí. El acoplamiento entre el H, W más y W menos resulta ser G cuadrado por V partido por 2. Pero la masa del W está aquí. Aquí aparece la masa del W al cuadrado, ¿no? Entonces, la masa del W es justamente G por V partido por 2. Así es que el acoplamiento entre el H, W más, W menos es G por la masa del W. entiendo. Así es que el modelo estándar parece magia esta cuestión, pero está todo súper amarrado para que el Higgs haga todas estas funciones. El Higgs unitariza al modelo estándar. Colocó esa constante A como medida como pedagógica que en el cálculo se va. Exactamente. Yo aquí coloqué un A genérico, sabiendo que en el modelo estándar A vale esto, pero lo puse para darme cuenta que este término se muere justamente cuando A tiene el valor del modelo estándar. Por eso es tan delicado
modificar la dinámica del Higgs. O sea, si hubiera una nueva física que modificara el valor del acoplamiento del Higgs con los W, entonces el modelo estándar ya no sería unitario. Eso es lo que queremos aprender. ¿Está bien? Sí. Ya. Ya. Entonces, la magia del modelo estándar mata ese término. Analicemos ahora este término de aquí, que es constante. Es constante. No, por lo tanto, no cambia con la energía. Pero, fíjense que depende de la masa del Higgs, ese término de ahí. Entonces, uno tiene que asegurarse que la masa del Higgs sea lo suficientemente pequeña para que este término no sea muy grande y por lo tanto no introduzca violación de unitariedad. ¿Ok? Y para eso vamos a seguir, para asegurarnos de eso, vamos a seguir los pasos que seguimos hace unos capítulos anteriores, en clases anteriores, hace ya harto tiempo, vamos a seguir el formalismo para analizar la violación de unitariedad que podría provenir de este término de aquí. A nosotros nos interesa el límite en que este término podría ser muy grande debido a que la masa del Higgs sea muy grande. Entonces vamos a tomar el límite de masa del Higgs mucho mayor que la masa del W. Hoy día conocemos la masa del Higgs y sabemos y a lo mejor no tiene mucho sentido en nuestras cabezas tomar ese límite, pero por un momento tomemos la masa del Higgs como una variable, supongamos que no la conocemos, y tomemos el límite de MH mucho mayor que la masa del W. En ese límite, este término de aquí lo puedes despreciar, y este término de aquí lo puedes despreciar. Y tu amplitud se reduce a simplemente esto de aquí. Ahora, siguiendo el formalismo que nosotros vimos en la sección 3.5, definimos la amplitud de scattering no relativista, que es este F, lo definimos así. Entonces nuestra amplitud de scattering no relativista nos queda de esta manera. Y ahora lo que tenemos que hacer es la descomposición de la matriz, perdón, de la amplitud de scattering no relativista en ondas parciales. Tenemos que hacer esta expansión. Y en realidad basta que, lo que tenemos que hacer es calcular estos coeficientes de la expansión, y eso se calculan usando la ortogonalidad de los polinomios de Legendre. Pero en realidad tenemos que calcular solamente el primero, el A sub 0. Y como P sub 0 es 1, queda muy fácil calcular este A0. Es básicamente integrar el F, que lo tenemos aquí. Y lo tenemos que calcular, que integrar en el coseno de teta. Pero aquí no hay nada que dependa de coseno de teta si es que esta integral vale 2. Y el A0 me queda de esta manera. Pero la unitariedad exige que el módulo cuadrado de A sub 0
sea menor o igual que un medio. Así es que si exigimos que esto de aquí, que es positivo, sea menor o igual que 1 sobre raíz de 2, podemos despejar la masa del Higgs o la masa del Higgs al cuadrado y nos quedan esta expresión, o si ustedes prefieren, esta expresión de aquí. Y si evaluamos eso, eso nos dice que para que el modelo estándar sea completamente unitario, la masa del Higgs tiene que ser menor o igual del orden de un TeV. Y efectivamente, sabemos que la masa del Higgs no solamente es menor que un TeV, sino que es mucho menor que un TeV, son 126 gigaelectronvolts. Así es que estamos listos. El modelo estándar es unitario, es renormalizable y es unitario. Preguntas, comentarios. Profe, ¿de dónde salía esa condición de luz medio? Esta Ujú. es la condición de unitariedad. A ver, si vamos a la sección 3.5. Estas son las condiciones de unitariedad de la matriz S. Ese es un teorema que se demuestra usando el teorema óptico en realidad. Se demuestra a partir del teorema óptico. Ah, yo pensé que venía haciendo con una integral o algo así, es la que estaba ahí. No. Así que era como... No, o sea, este es el formalismo para analizar unitariedad. La amplitud no relativista uno la tiene que desarrollar en ondas parciales y los coeficientes de la expansión tienen que cumplir esto para que la teoría sea unitaria. Eso es lo que hay que verificar. Ahora, la demostración de esto, eso se ve en los cursos de mecánica cuántica, cuando uno ve teoría de scattering, uno demuestra estas cotas. Me imagino que eso lo deben haber hecho alguna vez en la vida, ¿no? En cuántica 2 o en estructuras 2. ¿No? No. Se salvaron. Ya. ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? ¿No? Ok. Ya. Vamos entonces al modelo estándar de verdad. Lo que nosotros hemos hecho hasta ahora es considerar una versión simplificada del modelo estándar en que solamente hemos puesto una generación de leptones. O sea, básicamente hemos analizado el modelo de Weinberg, el del paper que ustedes leyeron. Eso, que tiene todo lo esencial. O sea, ustedes conocen todo lo esencial del modelo estándar. Pero ahora vamos a fijarnos en algunos detalles que aparece cuando uno considera 3 generaciones. El modelo estándar en realidad postula que cada generación es igual a la siguiente o igual a la anterior, si ustedes quieren. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que el neutrino muónico y el muón, tanto el muón derecho como el izquierdo, tienen los mismos acoplamientos que tienen el neutrino electrónico y el electrón. Y de la misma manera, el neutrino del tau y el tau tienen los mismos acoplamientos que tienen el muón y su neutrino y que tienen el electrón y su neutrino. De hecho, tienen los mismos números cuánticos, con la sola excepción
de las masas, o si ustedes quieren, el acoplamiento de Yukawa. Pero todo lo demás es exactamente igual. Esa es la idea de las generaciones. Y ahora vamos a introducir también los quarks. Y de nuevo, la idea es que todos los quarks de una generación son exactamente iguales, excepto por sus masas, a los quarks de las generaciones anteriores. ¿Está clara esa idea? Sí, profe. Ya, ok, muy bien, me alegro. Ya, ahora entonces, aquí vamos a introducir una cierta nomenclatura, como el quark top tiene las mismas propiedades, los mismos números cuánticos, excepto su masa, que el quark C y que el quark U. A todos estos quarks aquí, al U, al C y al T, los voy a llamar quarks tipo U. Y a los quarks, que son el D, el S y el B, los voy a llamar tipo D. ¿Ok? Y luego vamos a tener los leptones tipo neutrinos, los leptones neutros, y los leptones tipo electrón, los leptones cargados. ¿Está bien? Vamos a hacer esa convención de nombres para hacer el lenguaje un poco más sencillo. Y aquí tenemos entonces el resumen de los números cuánticos, o si ustedes quieren, de las interacciones de todas las partículas del modelo estándar. Aquí está el tipo de partícula, o sea, cuando yo digo UL, eso también vale para el CL y para el top L. Y aquí están sus números cuánticos. El UL es un triplete de color, o sea, viene en 3 colores. Tiene carga eléctrica 2/3. Su T3, su isospin débil, es 1/2 y su hipercarga es 1/3. Los quarks tipo D, L, también son tripletas de color, tienen carga menos 1/3, isospin débil menos 1/2 e hipercarga 1/3, y así sucesivamente. Ustedes saben leer, no tengo por qué leerles toda la tabla, ahí está. ¿Ok? Esa tabla va a ser importante, nos va a permitir hacer unos cálculos después. De hecho, ahora que tenemos todos los fermiones del modelo estándar, podemos calcular el decaimiento del Z. El decaimiento del Z lo podemos calcular solamente cuando tenemos todos los fermiones delante de nosotros. Ya van a ver por qué. Bueno, la razón es que los decaimientos del Z no son universales como los decaimientos del W. Si ustedes lo ven, la interacción del Z con los fermiones, y aquí el F puede significar tanto un leptón como un quark, depende de dos constantes: una constante de acoplamiento para la interacción vectorial y una constante de acoplamiento para la interacción axial. Y la constante de acoplamiento vectorial depende del isospin débil, del T3, y de la carga eléctrica,
del fermión, mientras que el Ga depende solamente del isospin débil. Ahora, como ustedes ven en la tabla, todos los tipos de partículas tienen cargas y T3 distintos. Así es que efectivamente el decaimiento del Z depende fuertemente del tipo de partícula al que tú estás calculando el decaimiento, al tipo de fermión. No era así para el W. El W tenía un decaimiento que era tenía un acoplamiento que era universal. ¿Dónde viene la diferencia? Es que el Z tiene una dependencia en la hipercarga, mientras que el W no. El W no tiene dependencia de la hipercarga. ¿Estamos bien hasta aquí o estoy hablando en chino? ¿Me doy a entender? ¿Podría explicar de nuevo la idea, profe? Ya, la idea es que el W cargado se acopla a todos los fermiones izquierdos se acopla a todos los fermiones izquierdos de esta manera. El W más y el W menos se acopla a todos de esta manera, con una única constante de acoplamiento, para todos. Pero el Z que es, nunca me acuerdo, creo que es un menos aquí. Que tiene esta combinación, el Z se acopla de manera distinta a la parte izquierda y a la parte derecha de los fermiones. Y los acoplamientos del Z con los fermiones dependen del número cuántico T3 y depende de la carga eléctrica. Ahora ustedes recordarán que la carga eléctrica es T3 más y medios. En realidad lo que estamos diciendo es que el acoplamiento del Z depende de la hipercarga. Eso es lo que estamos diciendo. Tiene una fuerte dependencia de la hipercarga. Y del T3, digamos. Del T3. Okay. En todo caso, lo que quiere decir es que el acoplamiento del Z al U es distinto al acoplamiento del Z con neutrinos, por ejemplo. En ese sentido, al ser distintos acoplamientos, eso nos dice que el Z va a caer con distinta probabilidad a los quarks. Exactamente, va a decaer, la intensidad de la interacción del Z con los neutrinos es distinta a la intensidad de la interacción del Z a los quarks, por ejemplo. Y de hecho, la interacción del Z con el quark U es distinta a el Z con los quarks D. El Z distingue entre U y D. ¿Ok? ¿Ahora sí quedó más claro? Sí.
Sí, profe, gracias. Ya. Aquí les coloqué este mismo término de Lagrangiano de interacción. Lo escribí de otra manera, porque en algunos libros aparece escrito de esta otra manera, con estas constantes CL y CR, que son la parte izquierda y la parte derecha. Pero aquí están las conversiones entre CL, entre los Cs y los Gs. Ya. Como conozco la interacción entre los zetas y estos fermiones F, estos fermiones genéricos, puedo calcular la amplitud del decaimiento Z a fermión-antifermión. Y de nuevo vamos a estar despreciando la masa de los fermiones, por los mismos motivos que lo despreciamos cuando calculamos el decaimiento del W. Entonces la amplitud al cuadrado me queda de esa manera, donde NC es el número de colores que tiene la partícula. O sea, 1 en el caso de los leptones y 3 en el caso de quarks. Y teniendo la amplitud al cuadrado puedo calcular el ancho de decaimiento, y el ancho de decaimiento resulta ser este de aquí. Pero de nuevo, fíjense que el JB y el JA tienen valores distintos para los distintos tipos de partículas. Entonces voy a hacer una tablita. Voy a hacer esta tabla, voy a colocar el canal de decaimiento. Aquí U no significa el quark U, significa un quark tipo U, o sea, el decaimiento en C/C cae en esta primera línea. De la misma manera, esto es un quark tipo D, o sea, el decaimiento en S/S cae en esta segunda línea, y así sucesivamente. Entonces, los quarks tipo U tienen un T3, un isospin débil, un medio y una carga eléctrica 2/3, y son tripletes de color. Así es que el GB tiene este valor y el GA tiene este otro valor. Y por lo tanto, el ancho de decaimiento en quark tipo U tiene esa pinta. Tiene ese valor de ahí. Y lo mismo hago con todos los tipos de partículas. Para los quark tipo D, el resultado es este. Para los neutrinos, fíjense que los neutrinos tienen GB igual a GA. Y el resultado es ese, es más sencillito. Y para los leptones cargados, es esto de aquí. Eso es puro reemplazar numeritos en fórmulas. No hay ciencia. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ya, pensé que alguien me iba a preguntar algo. Ya. Entonces ahora nos vamos a poner un poquito más finos y vamos a separar el decaimiento en hadrones, el decaimiento en leptones cargados
y el decaimiento en neutrinos. Fíjense que el Z puede decaer, en cuanto a quarks, puede decaer en U's, D, C, S y B. No puede decaer en un par top-antitop porque el top es muy pesado. Por otro lado, el Z no acepta, y eso lo vamos a ver después, no acepta cosas como C barra U. No. Para él no existe estas cosas de decaimiento en familias distintas. El nombre, eso se llama que las corrientes, uno dice en el modelo estándar que las corrientes neutras no cambian de sabor. No cambian sabor. Ya. Entonces, el Z puede decaer en UU barra, en DD barra, en CC barra, SS barra y BB barra. Ahora, el U y el C son tipo U. Así es que, si yo calculo el ancho de decaimiento del Z a hadrones, tengo dos contribuciones para el ancho de decaimiento de Z yendo a U barra U, o sea, a quarks del tipo U. Tengo dos de esas contribuciones. Y tengo tres contribuciones que son decaimientos del Z a quark tipo D. DD barra, SS barra, BB barra. Entonces, el ancho de decaimiento de Z a hadrones lo puedo escribir como 2 veces el ancho de decaimiento del Z a partículas tipo U, más 3 veces el ancho de decaimiento del Z a partículas tipo D. ¿Logré explicarme hasta aquí? Sí. ¿Sí? Ya. Okay. Entonces, yo voy a mi tablita, tomo las expresiones correspondientes, la primera y la segunda, las enchufo aquí, hago las sumas y obtengo esta expresión para el ancho de decaimiento del Z a los hadrones. Eso de aquí. De la misma manera, si yo quiero calcular el ancho de decaimiento del Z a leptones cargados, bueno, eso es simplemente 3 veces el ancho de decaimiento del Z a partículas tipo electrón. Voy a mi tablita, tomo esto de aquí, lo multiplico por 3 y obtengo mi resultado. Y para los neutrinos, adivinen, lo único que tengo que hacer es tomar el ancho de decaimiento del Z a neutrinos y multiplicarlo por el número de neutrinos. Yo para efectos de este cálculo voy a dejar el número de neutrinos como parámetro libre. ¿Ok? ¿Y ahora qué hago? Ahora quiero calcular el ancho total de decaimiento del Z. Es la suma de todos los anteriores. Y ojo que este número, el gamma Z, el ancho de decaimiento del Z, va a depender del número de neutrinos. De hecho, a lo mejor aquí uno podría poner una dependencia del número de neutrinos, ¿no? Por otro lado, nosotros estudiamos la clase pasada el proceso,
calculamos la sección eficaz, electrón-positrón yendo a muón, antimuón, y uno puede estudiar este proceso en el peak, en la resonancia, o sea, cuando la energía centromasa es igual o está en torno de la masa del Z. En ese caso, nosotros vimos la clase pasada, la única contribución que es importante es la contribución que intercambia un Z. Es lo que llamamos el Z puro. En la resonancia, el intercambio de Z puro es lo único que contribuye. Y el intercambio de Z puro es proporcional a esta cantidad. Salvo unas constantes de acoplamiento y todo lo demás, tiene esta pinta. Y fíjense que depende del ancho de decaimiento del Z. De hecho, es crucial porque en la resonancia, cuando S vale mz al cuadrado, esto de aquí se muere y lo único que me queda en el denominador es esto de abajo, con el gamma Z. Pero el gamma Z depende del número de neutrinos. Y aquí, en la parte izquierda, yo he dibujado la resonancia del Z para 3 valores distintos del número de neutrinos, para 3 valores distintos del número de neutrinos. Y vean ustedes que en principio se puede distinguir. Hay una gran diferencia entre n igual a 4, entre 4 neutrinos, entre 3 neutrinos y entre 2 neutrinos. Aquí, en la parte de la derecha, están los datos del LEP, medidos por la colaboración Delphi. Este es el peak del Z. Aquí está la energía de centromasa, están justamente alrededor de 91 GeV, que es la masa del Z. 91 punto y tanto es la masa del Z. Y aquí ellos graficaron la predicción del modelo estándar para esa resonancia con 4 neutrinos en azul, con 2 neutrinos en rojo y con 3 neutrinos en verde. Y fíjense que la curva con 3 neutrinos pasa por todos los datos. De esa manera sabemos que existen 3 neutrinos activos, o sea, 3 neutrinos livianos y que interactúan con el modelo estándar de tal manera que el Z pueda decaer en ellos. Existen solamente 3 neutrinos, 3 tipos de neutrinos a los cuales el Z pueda decaer, o sea, que sean suficientemente livianos y que sientan la interacción débil. No son ni 2, no son 4, son 3. Esta es la medida, esta es la razón experimental por la que sabemos que existen 3 neutrinos livianos activos. ¿Les gustó? ¿Preguntas, comentarios? ¿Ninguna pregunta? ¿Ningún comentario? Es que es como una coincidencia muy bonita, la verdad. Es que es el punto. No es coincidencia, digamos. O sea, esta es una forma de aprender que nuestra
que nuestra construcción teórica algo está diciendo de la naturaleza. Bueno, a lo mejor tú estabas usando la palabra coincidencia no en el sentido de algo fortuito, sino en el sentido de que el valor experimental corresponde al valor predicho. Claro. Claro, eso, exactamente. En ese sentido, es una correspondencia muy, 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 muy sorprendente, muy sorprendente. O sea, el modelo estándar funciona y funciona extraordinariamente bien. Que nadie les diga lo contrario. Funciona y funciona extraordinariamente bien. ¿Algo más? Profe, ahí se ajustó una Breit-Wigner a los datos. Sí, en el fondo se ajustó una Breit-Wigner porque la resonancia está descrita por una Breit-Wigner, sí. Y, profe, lo otro que, o sea, con respecto a la jerga de neutrinos activos, por ejemplo, sabemos que son 3, pero, o sea, ¿ese número puede disminuir de 3? O sea, dependiendo a la energía que esté trabajando, o es un número que está fijo, siempre igual a No, 3. 3. Lo que pasa es que los neutrinos son muy livianos. Entonces, tú siempre tienes 3 activos. Podría ocurrir que existan más neutrinos activos, o sea, podría existir una cuarta generación que tenga también su neutrino activo, pero la masa de ese neutrino tendría que ser mayor que la mitad de la masa del Z, para que el Z no pueda decaer en ese neutrino de la cuarta generación. Claro. O sea, tendría que ser un neutrino activo pero pesado. Y harto más pesado que los otros neutrinos. Entonces suena medio raro. Profe, y en ese sentido, uno también habla de quarks activos en ciertos procesos. Quark activos. Un número de sabores de quark activos. Bueno, sí. Ya, ok. Uno podría decir, claro, son los quarks que están interactuando en un determinado proceso. Sí, uno puede hablar de eso también. Claro. Pero eso es jerga más experimental que teórica. Sí. Bien. Eso. ¿Algo más? Si no hubiera nada más, dejamos la clase hasta aquí porque se me acabó el tiempo. Y la próxima semana entonces, el miércoles no hay clase porque es feriado. Y el próximo lunes entonces iniciaríamos nuestra última semana de clases del curso. ¿Les parece? Sí, profe. Nos vemos entonces. Chao, chao. Chao, profe. chao, gracias.